Elaboración de longaniza, un producto autóctono que nos permite disfrutar el sabor de una buena carne, trocitos de ella agregados a través de un proceso denominado el embutido, que se hace desde tiempo atrás de manera artesanal y ha ido creciendo su consumo día tras día. Es una formulación que abordaremos el día de hoy con el fin de fortalecer los conocimientos en el procesamiento de productos cárnicos crudos. Recuerden que mi nombre es José Luis Cerrato, ingeniero de alimentos, y vamos a entrar un poco en la definición de lo que es la longaniza. Un producto cárnico crudo, fresco y embutido que se elabora a base de carne de cerdo refrigerada, siguiendo un proceso similar al del chorizo. Te puedes preguntar cuál es la diferencia con la elaboración de algunos chorizos. Preferiblemente el calibre o el grosor de la tripa utilizada, bien sea coria, que es celulosa, o bien sea tripa natural, es de un calibre menor al del chorizo. Normalmente para el chorizo se utiliza tripa natural de cerdo y es muy común encontrar trozos de carne de cerdo, preferiblemente que van a adornar el trozo de carne. ¿Qué debo alistar si deseo preparar una longaniza? Ten en cuenta esta formulación donde se contempla materia prima, insumos, envases y utensilios necesarios para llevar a cabo esta maravillosa formulación. Vas a calcular 880 gramos de carne de cerdo, podríamos hablar que es 1 libra y 3/4. Vas a calcular 100 gramos de grasa de cerdo, en este caso tocino pulpa, que es el que me va a permitir tener una mezcla homogénea y maleable en el momento de desarrollar el embutido. Vamos a utilizar 20 gramos de hielo triturado que me va a permitir mantener la mezcla húmeda, garantizando que cualquier proceso de fricción que se desarrolle en el proceso de molienda se pueda evitar con el hielo. En cuanto a los aditivos, vamos a utilizar sal común, 17 gramos, 3 gramos de nitral, que si no deseas usar nitral, puedes utilizar aproximadamente 1.5 gramos de romero. El romero tiene muy buena cantidad de nitritos y nitratos. Claro está que es muy importante precisar que nunca va a suplir al nitral que puedes encontrar en el comercio. Es importante que puedas contemplar cuando uses el romero a cambio del nitral, que lo uses en polvo seco deshidratado, como lo venden, y tengas en cuenta que obviamente el poder que tiene el nitral no será comparado con el romero, pero igual puede hacer algunas funciones que me ayudarán a hacer algo depurado en la carne. En caso del fosfato, que estamos sugiriendo 2 gramos de fosfato, el fosfato por excelencia es un retenedor de agua que me facilita la jugosidad del producto cárnico. Si no deseas utilizarlo, no lo uses, pero es muy importante para lograr jugosidad en el producto terminado. Vas a usar 0.1 gramos de pimienta en polvo, preferiblemente negra, como para aportarle algo de sabor. Cebolla larga, 50 gramos. Si no te gusta el sabor intenso que le da la cebolla larga, puedes utilizar cebolla puerro para darle un sabor más gourmet. 5 gramos de ajo natural, que más o menos se representa como en una cabeza de ajo. Y 10 gramos de condimento longaniza. Para todos los productos que puedes elaborar de manera industrial, ya venden los condimentos que le dan el sabor característico a cada producto. Es importante que lo tengas en cuenta. Vamos a usar 0.5 gramos de ácido ascórbico, que me permitirá contrarrestar cualquier tipo de acidificación que desee generarse en el proceso por alguna falla con los microorganismos que hacen parte de la carne o de algunos inconvenientes que se puedan presentar en la manipulación del producto. Vamos a usar 1 gramo de comino, que me va a facilitar
aportar sabor, al igual que la nuez moscada, 2 gramos de tomillo, 2 gramos de orégano, 2 gramos de laurel, que van a aportarle unas características de sabor, especialmente a la carne de cerdo. Utiliza perejil liso, acá hablamos de 2 gramos, pero podrías utilizar una cantidad hasta llegar probablemente a la cebolla larga, la misma cantidad, solo si tú deseas aportar ese sabor. Y vamos a utilizar un 20 gramos de vino tinto. Este vino me va a aportar unas características de sabor a la carne. Ten en cuenta los utensilios que te sugiero en este proceso. Una balanza digital te facilita la precisión con la cual puedes utilizar los insumos que te he sugerido. Un molino de carnes te ayudará a obtener el proceso de molienda adecuado a un proceso técnico. Si por alguna razón no tienes un molino de carnes, compra en tu carnicería de confianza o en el expendio de carnes más cercano la carne y pide que te la muelan. Nunca compres la carne molida directamente porque no puedes saber cuál es el corte que te están vendiendo. Una tabla para picar para cada tipo de carne que utilices en tu cocina o en tu lugar de preparación de alimentos. Es clave contar con un congelador, un refrigerador para hacer lo que es cadena de frío, teniendo en cuenta que es un producto crudo y requiere conservar la mayor parte la cadena de frío. Y el papel cristal o vinipel o cristaflés, como se conozca donde tú te encuentres, este papel que ayuda a proteger en varias etapas del proceso y es muy funcional para esto. Vamos a iniciar con el proceso de producción. Es importante iniciar el proceso de producción garantizando aplicar las buenas prácticas de manufactura o BPM, como sus siglas lo indican. Estas prácticas son actividades que debes desarrollar antes de iniciar el proceso. Trata de siempre hacerlo con indumentaria de color blanco, de color claro. Usar tu tapabocas, gorro protegiendo que no caiga cabello en el producto. Con el tapabocas evitas que caigan gotas de saliva en el producto. Y lava muy bien tus manos, al igual que las superficies de contacto. Cuando hagas eso, vas a proceder con el paso número 2 y vas a listar las materias primas e insumos teniendo en cuenta las indicaciones antes dadas. En la primera parte o el paso número 3 debemos hacer lo que es la adecuación de materia prima. En esta adecuación es importante que tengas en cuenta que la carne de cerdo juega un papel fundamental en el sabor en la mezcla con la grasa, que en este caso es el tocino. Se debe trocear la carne en cubos de medio centímetro para el caso del tocino y para el caso de la carne de cerdo, que de acuerdo al corte que hayas escogido. Es importante retirar el tejido adiposo, que es ese tejido sobrante que normalmente se ve con coloración amarilla si es que compraste una pieza de carne que tiene gran presencia de este. Asimismo, debes porcionarlo de acuerdo a cómo te gustaría encontrarlo en el embutido. Si deseas que se sientan trozos más grandes, puedes intentar hacer trozos de hasta 1 centímetro o 1,5 centímetros o variarlo. A veces se usa mucho de que, por ejemplo, una mitad pueda estar a 1 centímetro, 1,5 centímetros y en la otra mitad puede estar medio centímetro, que es lo que te recomiendo. ¿Cuál es el proceso productivo de la longaniza? Al tener la carne troceada, debemos hacer una mezcla con el fin de empezar a preparar nuestra emulsión. Es importante primero adicionar el agua o el hielo previsto en la formulación, como se ha calculado al inicio de este proceso de formación. La sal común, el sal nitral o la sal nitro, como le llaman donde tú te encuentres, que es una sal rosa, si la vas a utilizar, o el romero en este caso. Además del fosfato, debes mezclarlos previamente con el fin de tener un proceso de curado antes de adicionar los demás aditivos.
Es clave que tengas una parte de la grasa troceada y una parte de la grasa molida. Esto te va a permitir tener una emulsión mucho más homogénea. Es importante adicionar los insumos de manera secuencial, como te lo he indicado en esta preparación de la emulsión. Después de haber adicionado las sales con la grasa molida, procede con los condimentos sólidos, ojalá en un recipiente en seco, garantizando que sean las cantidades que te he proporcionado, y mezclarlo de tal manera que quede muy homogéneo. Eso garantizará las características finales de tu producto terminado. Después puedes adicionar los insumos líquidos que tienen una característica. En el caso de la mostaza, le va a aportar un sabor más fuerte que va a garantizar resaltar algunas de los insumos que se han agregado, como la cebolla, el ajo, y también puedes agregar la salsa inglesa. Una porción de acuerdo a las características que quieras darle a tu producto terminado. No lo vas a encontrar en los insumos que te he suministrado, pero es clave que lo tengas en cuenta y te puede aportar un gran punto para elaborar tu longaniza. El ácido ascórbico, el color y el humo líquido son opcionales, pero quiero decirte que el ácido ascórbico ayuda a garantizar algunos procesos de pardeamiento enzimático y además de eso ayuda a contrarrestar algunos inconvenientes con la acidificación. Él me ayuda a garantizar que el proceso se dé de una manera más inocua, evitando el crecimiento de algunos microorganismos o inhibiendo el crecimiento microbiano de alguna manera. El color le va a garantizar la intensidad que quiere ver tu cliente, y el humo líquido de alguna manera se convierte en aportarle un sabor a parrilla, a las brasas, que funciona muy bien. Cuando hayas hecho todo el proceso de la emulsión, ten en cuenta que calcules un reposo de unos 15 minutos y reflexiona si vehiculizaste el fosfato con la sal, como te había indicado anteriormente, que todos los sólidos, a excepción del ácido ascórbico que se mezcla al final, si es que lo usas, y mantén con el hielo que te sugerí al inicio en esta mezcla para mantenerla húmeda, garantizando que los ingredientes sólidos y los aditivos que se incluyeron aquí puedan funcionar de manera correcta. Vamos a pasar al embutido, que es el proceso fundamental para elaborar una longaniza. Es clave que utilices una tripa natural de cerdo en un calibre de 26 a 28 milímetros. Recomendable que sea de 26, que es un poco más delgada que la del chorizo. Y amarrar de 10 a 12 centímetros de longitud. Recomendable que hagas 2 nudos, uno al finalizar el primer chorizo. Dejes un espacio para poder cortar y que no se te abra el embutido, y con eso vas a poder maniobrar el producto sin romperlo posteriormente. Si tú deseas utilizar coria, que puedes hacerlo, que es tripa de colágeno, por favor en los dos casos en la embutidora, o si lo haces a través de un embudo, garantiza que esté bien engrasado con aceite o lo emboles de tal manera que nunca la masa se vaya a acumular de tal manera que rompa la tripa. Para evitar que la tripa se rompa también cuando estés embutiendo, es importante que nunca amarres dejando muy presionada la masa. Trata de dejarlo no tan apretado. Y en el caso de que se hagan bolsas de aire, por favor romperlas con un pincho, un utensilio que sea de punta para facilitar extraer el aire. Y después de haber terminado el embutido y que estén amarradas todas las longanizas, vas a hacer un ahumado por 30 minutos y vas a hacer un reposo de 15 minutos posteriormente al ahumado para su respectivo empacado. En el ahumado puedes tener en cuenta hacer inclusión en el horno, si es un horno ahumador, incluir humo líquido para garantizar que el proceso de ahumado y secado sea correcto, para dar una
un sabor natural. Y si lo haces al humo, a las brasas, es importante que tengas en cuenta que este proceso ayuda a inhibir el crecimiento microbiano. Por eso es tan importante. Y los 15 minutos de reposo te van a permitir hacer un oreado, y ese oreado te va a permitir tener una carne con un sabor más adecuado si es que deseas empacarlo al vacío o cualquier otro proceso. Al terminar tu proceso, simplemente determina si empacarás al vacío, y si es así, ten en cuenta que al ser un producto crudo, debes almacenar en congelación durante máximo de 10 a 15 días. Si el proceso es para consumo directo o venta directa, procede en asado, a las brasas, freído, teniendo en cuenta la temperatura como un factor fundamental a la hora de prepararlo para consumirlo de manera inmediata. Te sugiero o te recomiendo que lo hagas a la parrilla, que es la mejor forma de degustar este rico y delicioso producto. Si te gustó este video, espero que te suscribas, dale a la campanita, dale like a este video y coméntame cómo te fue elaborando este producto. Si te gustó la longaniza, viene butifarras, quinoas, ya tenemos el del chorizo, hamburguesas, o escríbenos cuál es el producto que quieres ver en este canal. Hasta la próxima.